No, el orden era primero que nada. Sí, le voy a responder. Primero voy a empezar por la respuesta a un comentario que ha hecho Izquierda Unida, que se preparase bien el concejal. Ha tenido tiempo porque el pleno se solicitó el 14 de agosto de 2014, con lo cual creo que ha tenido tiempo suficientemente de prepararse. Por otro lado, también quiero darle una respuesta a lo que ha dicho el concejal del Partido Andalucista. Se ha referido a que hay que pedir a las administraciones que deberíamos de pedir lo que se les pretende cobrar a los vecinos porque los vecinos no tienen dinero. Todos sabemos que cuando se pide una subvención a una administración pública y hay un convenio firmado por 60-40, que se puede enseñar por la Junta de Andalucía, por parte del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía pone más de 13 millones de euros, más de 13 millones de euros, que por cierto se lo ha comunicado a todos los vecinos, que ha habido una obra donde al 60-40. Comprenderán que no se puede venir ahora con una obra que estaba incluida dentro de ese convenio a seguir pidiendo a la administración. Usted tendrá que poner algo, tendrá que cumplir ese convenio, porque todos sabemos que cuando se pide una subvención a la administración pública y uno no cumple los términos del convenio, tendrá que reintegrar la parte correspondiente. Es decir, nos va a generar un nuevo gasto, señora alcalde. Nos va a generar un nuevo gasto a todos los vizcaínos por el incumplimiento del convenio que se firmó en su día. Pero, en fin, por actuaciones, siga usted en esa línea. Hablamos de si hay que comparecer o no. Cuando uno tiene que comparecer, tenemos que decirle de qué tiene que hablar. Pues si nos pide una comparecencia, evidentemente, le tenemos que decir que lo que nos aclare, tal, es lo que hemos hecho. Pero evidentemente hay puntos que se han quedado fuera. Y por eso habla usted con tanta alegría. Por eso nos niega. Y es que usted habla de la ordenanza con una alegría y todavía no he visto un informe jurídico que ampare lo que usted está manteniendo. No he visto ningún informe jurídico, pero es que además niega el debate de ese punto en el pleno. Lo niega. ¿Por qué? Pues no le interesa hablar, le interesa meter palabrería. Palabrería, confundir términos como contribuyente con el devengo, que no tiene nada que ver. Y ahora le voy a explicar. Y también es necesario que se haga el pleno porque, señor alcalde, todas las irregularidades no las he dicho esta mañana, porque no corresponden. Eso lo dejaremos para el siguiente debate. Y le voy a enseñar claramente comparecencias que he tenido aquí en este ayuntamiento, donde textualmente se recoge, y esto literalmente consta aquí, que esta concejal, para preguntarle al concejal, pues necesitaba que se le pusieran encima de la mesa el acta de recepción de la obra y el contrato o subcontrato para ejecutar la obra. Todos entendemos que si se hace una obra tendrá que haber un contrato, digo yo, y un subcontrato, si es que lo ha hecho alguien. Yo no digo que no sean ilegales, pero mira, ¿qué resulta que ha pasado en este ayuntamiento? Pues no consta el expediente que se haya formalizado todavía el acta de recepción. O sea, vecinos de Pueblo Blanco, agua no tiene nadie ahí, porque la agua no se ha recepcionado. Esto habrá que debatirlo. Pero también habrá que debatir, dice textualmente, no consta contrato o subcontrato alguno, ya que la obra se autorizará a la empresa en virtud y según lo dispuesto en el convenio de aplicación, no suscribiéndose un contrato a tal efecto. ¿Habéis visto eso en alguna ocasión? Esto lo tenemos que hablar. Cuando me traigas tú todos los que habéis contratado vosotros de Managua, en vuestro gobierno... Pero si es que dice tonterías, pero si es que lo está diciendo perfectamente. El alcalde está diciendo que cuando se hace una obra, hacer un contrato son procesos. Eso habrá que analizarlo posteriormente, pero no quedan ahí las cosas. Y es que resulta que, como sabéis, cuando se financia al 60-40 por otra administración y cuando se hace obra pública, siempre tiene que haber un cartel de obras. Pues mirad, lo hemos solicitado y resulta que no contestan, que no consta en el expediente el cartel de obras, debiéndose solicitar a Managua este documento si así se precisa. Y mirad, ¿por qué hemos pedido el cartel de obras? La verdad que no debería de ser, es un asunto importante, lo dice la ley, pero en fin, entre tanta irregularidad era un asunto menor. ¿Sabéis por qué hemos solicitado
solicitado lo del contrato, el cartel de la obra? Porque hay una confusión en todo el expediente de quién es el promotor de la obra y quién es el contratista, que no se aclara nadie. En los documentos de pago aparece que el contratista, es decir, en las certificaciones, que el contratista es Emanagua. Y en algunos acuerdos, donde se solicita la notificación al resto de la administración y tal, aparece Emanagua como promotor de la obra. Entonces hemos solicitado el cartel porque, claro, en el cartel tiene que quedar claro quién es el promotor y quién es el contratista, algo que es evidente, claro, que el alcalde lo tiene muy claro porque como representa a Emanagua como presidente y es alcalde del ayuntamiento, pues el hombre se ha confundido en todos sus términos. Y tiene una confusión que la mete dentro del expediente, pero mirad, esa cuestión es muy seria, porque cuando se trata de dinero público, no puede uno empacarse por palabras. Luego tenemos el contrato final de obra, la certificación final de obra, y nos dice que ha habido unas modificaciones. No sé si sustanciales o no sustanciales, al parecer no son sustanciales. Se supone que tendrá que haber una orden de alguien que diga, modifica esto. Todo eso lo hablaremos en el próximo pleno, así que Manolo, no vamos a discutir la misma cosa. Nos vamos a meter a qué ha pasado con el dinero público en esa obra, porque existen demasiadas irregularidades y eso no se puede pasar por alto. Y he puesto un ejemplo antes, uno que supone mínimo 25 millones de pesetas para los mijareños, por el solo hecho de adoptar y decidir por un procedimiento que no se ha tenido en cuenta el perjuicio que podía ocasionar a los mijareños. Así que no es todo lo que se está diciendo. Pero es que además, tengo que decirle que habla de que decimos nosotros que no se ha financiado con el parámetro B. Mirad, este es el acuerdo del Consejo de Administración de Emanagua de 2012, donde dice textualmente: el presupuesto es, el acuerdo se refiere a aprobación del presupuesto de obras de conexión de Orlando. Y os leo quién suscribe esto. Don Pablo Reina Barranco, secretario general en funciones del Ayuntamiento de Níjar, Almería, actuando en calidad de secretario de la Junta General y del Consejo de Administración de la entidad de Managua. Eso, en ese documento aparece textualmente. Algo que ha dicho el alcalde que nosotros estamos diciendo en el parámetro B. No. Lo dice él en 2012, como presidente del Consejo de Administración. El presupuesto es de 610.204,61 euros. IVA excluido. Y se cobraría o anticiparía con el parámetro B recaudado y las disponibilidades financieras que en la medida sea posible de la tarifa que pueda compensar. La redacción del proyecto técnico, los trabajos de dirección de obra y seguridad y salud correrían a cargo del ayuntamiento. Pues mirad, lo hemos comprobado y resulta que el ayuntamiento solamente ha hecho el proyecto, el resto no. Con lo cual aquí hay una divergencia de opinión entre usted, alcalde presidente de Managua, y usted, alcalde del ayuntamiento. Con lo cual, si hay una divergencia de opinión entre la empresa y el ayuntamiento, lo lógico es que haya un contrato. No sé por qué no lo han hecho. Pero en fin, hemos hecho contratos de tal. Cosa que... Pero hay una divergencia clara. Porque aquí, Managua dice claramente, aunque sea usted mismo, que la dirección de obra la lleva el ayuntamiento. Y sabe que tiene su lógica. Porque mirad, la dirección de obra es muy importante porque certifica si la obra se ha llevado a cabo en los términos en que necesitan los ciudadanos. Si esa dirección de obra la contrata el que hace la obra, pues evidentemente no tiene la misma pulcritud y control que si se manda desde el ayuntamiento. Pero parece ser que la dirección de obra también la ha llevado quien haya hecho la obra, que vamos a ver. Porque en un lado está contratista, en otro lado está promotor, no saben quién ha hecho la obra. Y por eso decimos, contra todo eso lo tenemos que hablar después, en el próximo pleno. Si no se preocupe, que le he dicho que no vaya a permitir ni una sola irregularidad. No se preocupe. Y si no lo hace usted, ya lo exigiremos. Si aquí hay una cuestión que está muy clara. Denegar los derechos a los concejales no se puede. Y si lo hace, asume las consecuencias. Ya está. La ley es muy clara en eso. Irregularidades no se pueden cometer. Y si usted no las susana, ya las susanará nosotros. Pero se lo advierto, porque
porque yo soy una persona muy correcta y me gusta advertir las cosas, que la gente sepa lo que está haciendo, que la gente sepa lo que está aprobando. Y por otro lado también, por eso es necesario que se hable de la comparecencia y también que se trate para tratar todos estos asuntos que hoy no he dicho nada, porque si no necesitaría 2 días, porque hay tantas irregularidades que sería muy extenso este pleno. Y esto es solamente una parte de lo que se ha vislumbrado y de lo que parece que se apunta en el expediente. Pero de eso vamos a hablar en el próximo pleno, si no, va a hablar usted delante de quien tenga que hablar para dar cuenta de su gestión. Por otro lado, también tengo que decirle que en Managua se ha dirigido por escrito a los vecinos. Pero mirad, bueno, aparece aquí un reconocimiento de deuda porque evidentemente el parámetro B no se le puede cobrar con esa ordenanza. No se le puede cobrar. Entonces, ¿qué hacen? Un reconocimiento de deuda para que firme no haya posibilidad, no haya absolutamente ninguna posibilidad de que se le tenga que devolver el dinero. Él se escuda en que eso es para que tuvieran facilidad en el pago. Mire, déjese de facilidades porque estos son renuncia a derechos de los vecinos. Claramente, pero hecho como si le estoy haciendo un favor. Eso se llama engañar a los vecinos. Pero mirad, la parte más importante es que la liquidación del parámetro B, que aparece aquí, que es la única que ha aparecido por escrito, no tiene firma y no tiene informe jurídico que lo ampare. Ese punto tampoco quiere hablar el alcalde en el pleno. Es el segundo punto que nos ha negado. ¿Por qué? Porque si hay un cobro de una tasa, tiene que haber una liquidación de esa tasa por un órgano que lo apruebe. Y tiene que haber un informe jurídico y no las palabras de alguien que confunde contribuyente con devengo, que confunde comparecencia con convocatoria, con celebración, sino un informe jurídico por alguien que sepa lo que está hablando. Y eso, hasta el momento, no existe en este ayuntamiento. Y además, ha hecho un decreto para denegar ese punto en el pleno. Pero también no queda la cosa ahí. Te voy a decir una cosa. Cuando el agua no es potable, que lo ha dicho en su intervención, lo ha dicho usted, se le tiene que informar a los vecinos. Eso es algo que tendría que haber cumplido usted. Pero es que encima, los vecinos se lo han pedido por escrito y le han dicho textualmente que se informe a los vecinos suficientemente sobre la potabilidad o no del agua actualmente suministrada en la localidad de Pueblanco y si existe o no riesgo en caso de seguir viviendo. Se lo piden los vecinos. Bueno, este es uno de los escritos que se ha recibido en este ayuntamiento. Además, esto es desde el 30 de junio de 2014 y usted ni mutis. Se cae. Prefiere hablar del gobierno anterior, de que hay una situación de crisis, pero que va a solucionar el problema, que usted ha hecho muchas cosas por blanco, pero de esto no habla. De esto no habla. Es decir, no es que usted no haya cumplido la ley, es que se lo piden los vecinos y usted no contesta. Si no conocen las consecuencias de esto, vaya mirándolas, saltando y vaya informándose. Luego habla de que el gobierno socialista no ha hecho nada y tal. Le recuerdo que lleva usted camino de 8 años en este ayuntamiento. El convenio se aprobó en el 2004. ¿Lo recuerda? Pero se firmó en 2005. Y usted entró en 2007. Un convenio que llevaba una inversión de más de 4.000 millones de las antiguas pesetas. O sea, no le eche la culpa a alguien que gestionó esto, que solamente gestionó los 2 años, no llegó a los 2 años, año y medio hable de su gestión, porque ya no tiene amparo después de 8 años casi en lo de atrás. No se escude en cosas que no tienen por qué escudarse. Pero vamos a seguir hablando. Nos vamos a centrar ahora en el tema de la ordenanza. En la ordenanza, él sigue insistiendo en que la aplicación. Miren, el sujeto pasivo, lea usted las vueltas que quiera leerle, es el solicitante de la aprobación de un proyecto de urbanización. Ustedes han solicitado un proyecto de urbanización. En todo caso, fue IDA, en el
el año, no sé, pero quizás antes de que yo hubiese nacido. Por tanto, estará prescrito. Digo yo. El solicitante de la aprobación de un proyecto, o sea, de una licencia de obra o uso de efecto de primera ocupación. Entonces, por lo tanto, no solicitar una licencia de obra o de primera ocupación. Que no sepa, son tasas de colonización. O sea, ¿dónde está? El solicitante de una licencia de actividades o en su defecto el que solicite el cambio de uso de la actividad existente del local. Ustedes han solicitado hacer un bar en un local vacío donde había anteriormente otra actividad y no se van. Por tanto, no se le puede impedir. Y es más, luego lo cierran, porque el Partido Socialista sí lo tenía claro, quien tenía que pagar. Sí tenía muy claro, y esto se definió muy bien. ¿Quién tenía que pagar? Aquellos que los vecinos venían pagando sobre la obra y sobre el proyecto y sobre el convenio que se había firmado. Y se refería a las nuevas construcciones, explícitamente. Pero es que además dice, el devengo de la tasa se producirá en el momento de formularse la solicitud de cualquiera de las licencias. Ese es el momento, y se lo he explicado anteriormente, en que se genera la deuda tributaria. La tasa o del tributo. Por tanto, en el año antes de yo nacer, se generó esa tasa. Lo mire por donde lo mire. Y cuando habla del sustituto del contribuyente, se refiere a que un sujeto pasivo, por ejemplo, le pongo un ejemplo, el que solicita la licencia del proyecto de obra, vence esa obra y al final acaba terminándola otra empresa. Ese es el sustituto, no es el titular de la licencia, pero lo sustituye. Lo sustituye y la ley prevé que pues sería muy fácil. Yo hago una obra, se lo vendo a mi prima y mi prima no paga el impuesto. Eso tampoco puede permitirlo la administración. Ese es el sustituto del contribuyente. Y tengo que recordarle que al sustituto no se le pueden añadir nuevos conceptos de pago. O por ejemplo, alguien solicita una licencia de obra, fallece su heredero, se queda con la vivienda, pues evidentemente esa vivienda tiene que pagar el tributo. Esos herederos no son el titular de la licencia, pero tiene que haber un sustituto, evidentemente, y lo que la ley. Pero claro, el señor alcalde, en su saber y entender, pues no lo ve así. Y como no lo ve, no pide un informe jurídico, que sería lo lógico. No, él coge, lo impone y niega quien diga lo contrario. Usted dice mentira. Acompáñelo de un informe jurídico. Acompañe de un informe jurídico esa liquidación, señor alcalde. Que no pasa nada por preguntar. Una persona es más sabia cuanto más pregunta. Pero como usted lo sabe todo, pues sí. Sí. Por otro lado, tengo que también aclararle. A ver. Porque ha empezado a hablar de que si ellos han hecho en Pueblo Blanco y demás. El Partido Socialista ha estado gobernando aquí, en este ayuntamiento, desde la democracia. Un poco más no lo recuerdo, yo tampoco recuerdo, no llevo la historia encima, pero ha estado bastante tiempo gobernando en este ayuntamiento. Y te voy a poner el ejemplo. No tiene nada que ver con el tema, porque esto es irse por la tangente. Pero no había junta deportiva, en Tomás no la hay. Si quiero, porque es verdad que usted estuvo gobernando mucho tiempo, había un colegio. Se puso en marcha. Se ha reformado cada vez que se ha necesitado. Había un club de la tercera edad. Había un edificio que reunía a las personas de la tercera edad. Se hacían actividades y además se hacían talleres dentro del local que había dentro del club de la tercera edad. Desde que usted llegó, eso está cerrado, está calcado. Y además, en fin, no se puede ni usar, ni se repara, ni nada. Lo más probable es que lo veamos en el suelo el día de mañana. Pero también yo recuerdo que en ese local que había añadido en el club de la tercera edad se hacían distintas actividades. Y ahora no hay un programa, es decir, cada gobierno gestiona en función de las necesidades de los municipios y en función de los ingresos. Usted tendría que haber hecho un programa desde el primer momento que entró en este ayuntamiento la obra para
arreglar el tema de la potabilidad del agua. Y es más, no se lo digo desde el primer momento. Podría haberlo hecho precisamente, como mínimo, desde el 2010, que fue cuando se puso en conocimiento, o por lo menos lo que aparece en el expediente, de que el agua no era potable. Y usted ha ido dándole vuelta y vuelta y vuelta para no hacer la obra. Pero es que es más, sabe que tiene un convenio firmado por la Junta de Andalucía y que es de obligado cumplimiento para este ayuntamiento. Y sin embargo, usted, en la parte del 40% que el ayuntamiento tiene que poner por obligación de un convenio firmado, quiere cobrársela a los vecinos. Y además, por encima de la ley, atribuyéndose facultades que usted no tiene, por muy alcalde que sea. Y si quiere usted hacer eso, modifique la ordenanza y dígale a los vecinos: yo soy un alcalde que quiero que paguen ustedes todos los impuestos habido y por haber, porque solo me dedico a recaudar dinero para gastar y despilfarrar y generar una deuda como la que ha llevado a este ayuntamiento, que superaba los 4 millones de euros en menos de 8 años. Eso es lo que usted le ha dado a todo el municipio de Níjar: deuda, despilfarro y mala gestión. Y es más, un afán recaudatorio sin precedentes. Sin precedentes. Y nada más.